Noticentro 1, CMI. Minga indígena empieza marcha a Bogotá. Esperan llegar en una semana. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo con el gobierno? Capturan a responsable de crimen de 3 indígenas en Vera. Tragedia familiar. ¿Qué pasará con el bebé que perdió a sus padres en accidente aéreo? ¿Quién era el médico Fabio Granda Ramírez, quien murió en accidente aéreo? Hablan víctimas del monstruo de Monserrate. Fiscalía apelará decisión de la justicia. UCI en Antioquia cerca de alerta roja. Ocupación está a punto de llegar al 80%. Este es el panorama en las playas de Prado Mar del municipio de Puerto Colombia. Atlántico en riesgo. Playas y balnearios llenos de gente. Autoridades prenden las alarmas. Habla paciente que recibió tratamiento de vacuna piloto de Johnson & Johnson en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Todo está listo para que la minga indígena empiece su marcha hacia Bogotá. Más de 10.000 indígenas llegarían a la capital la próxima semana porque no lograron un acuerdo con el gobierno nacional. Entre las exigencias al presidente Duque están las garantías de seguridad para evitar masacres en la región del Cauca, que es una de las más amenazadas por los grupos armados ilegales. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuándo empieza la marcha hacia Bogotá? Luisa, televidentes, muy buenos días. La Minga tenía previsto salir hoy hacia las 3 de la tarde para Bogotá, pero luego de una reunión que sostuvieron en las últimas horas, todas las autoridades indígenas decidieron que saldrán mañana muy temprano rumbo hacia la capital del país. A esta hora se desarrolla una movilización en Cali y tendrá un evento final simbólico político en el centro administrativo municipal CAM, enfrente de la alcaldía de Cali. Ahí se reunirán al menos unas 7.000 personas, pero las que se movilizarán a Bogotá y las que se concentran aquí en el Coliseo El Pueblo, en el sur de Cali, son más de 10.000, porque son distintas autoridades indígenas, distintas personas que pertenecen a esta comunidad, no solamente del departamento del Cauca, sino también hay personas del Putumayo, del Huila y de Caldas. Precisamente a esta hora nos acompaña el señor Carlos Gómez, él es uno de los consejeros del CRIDET, del Consejo Regional Indígena de Caldas. Don Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es esa principal preocupación de ustedes, de la comunidad indígena, que le quieren manifestar al presidente de la República? Bueno, nuestra mayor preocupación que tiene la Minga y el CRIDET Caldas para el señor presidente de la República es que haya un compromiso real con la vida, con la seguridad de los comuneros y las comuneras en los territorios, que se hagan las acciones necesarias para que cesen las masacres y el atropello y la violación de derechos humanos en nuestros territorios. Que haya una verdadera participación, que se nos escuche desde el gobierno nacional y desde cada uno de sus ministerios para resolver las situaciones críticas que viven nuestras comunidades, entre ellas también la defensa del territorio, para que se suspendan las licencias que se están entregando para la gran minería, que afectan los territorios indígenas, afectan nuestra agua, nuestra diversidad y afectan nuestra jurisdicción especial indígena y la soberanía de nuestros territorios. Don Carlos, de manera muy breve, ¿qué pasó ayer con la reunión que sostuvieron con la Comisión del Alto Gobierno? Bueno, siempre hemos dicho que valoramos el esfuerzo que han hecho los ministros y los delegados del gobierno, pero hemos dejado claro que no es una minga reivindicativa, sino una minga política, y que necesitamos hacer la interlocución directa con el señor presidente para ponernos de acuerdo en temas de mayor profundidad como son la vida y la paz, el territorio y la democracia. Muchísimas gracias, don Carlos. Ayer estuvo precisamente la ministra del Interior, Alicia Arango, junto al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reunidos con ellos, pero no lograron ese acuerdo porque insisten en la visita del presidente de la República, Iván Duque. Nosotros estaremos acompañando, por supuesto, esta movilización e informándoles todo lo que se desarrolla alrededor de la Minga. En otras noticias del suroccidente del país, y también tiene que ver con la seguridad de la comunidad indígena, fue capturado alias Chipi, un hombre de 20 años en el municipio de Bolívar, norte del departamento del Valle del Cauca. Este hombre, según la policía, fue el encargado, el autor intelectual de asesinar
a 3 hermanos indígenas el pasado mes de marzo. Es por ahora la información que tenemos desde el Coliseo del Pueblo, donde se congrega la minga indígena. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y precisamente ante la llegada de 10.000 indígenas a Bogotá, la ciudad se prepara para implementar medidas sanitarias y de seguridad. Diana, muy buenos días. ¿Cuáles medidas se tienen previstas? Luisa y televidentes, muy buenos días. En este momento se están definiendo las medidas, pero lo que se tiene claro es que mañana a las 4 de la mañana saldrán desde Cali con destino hacia Bogotá más de 10.000 indígenas, quienes exigirán se garantice la seguridad en sus territorios y también rechazar estas masacres que se han venido presentando. En Bogotá no se sabe cuántos días se van a quedar, pero desde ya se está definiendo en qué lugar se alojarán y cómo se garantizarán los protocolos de bioseguridad. La alcaldesa Claudia López le ha pedido al presidente Iván Duque aprovechar estas últimas horas para intentar llegar a un acuerdo mejor con la minga y evitar su desplazamiento hacia la capital del país. Nosotros hablamos con uno de los líderes de esta minga indígena y esto nos dijo sobre el desplazamiento hacia Bogotá. La minga ha decidido, ante la negativa del señor presidente de la República a dar el debate en Cali, salir el día de mañana. A las 4 de la mañana estará saliendo la minga de aquí de Cali. Recorrerá las calles del país hasta llegar a Bogotá. Muy bien, la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta en Twitter le preguntó al presidente Iván Duque si no es más fácil dialogar con humildad y evitar el traslado de la minga en medio de una pandemia. Y es que de cada 10 marchas o movilizaciones que llegan a Bogotá, 9 son contra el gobierno nacional. El secretario de gobierno explicó unas medidas o unos sitios que ya se tienen vistos para el alojamiento de estos indígenas. Esto depende, insisto, del gobierno nacional, de lo que defina en la mesa de diálogo con ellos. En años anteriores se han quedado en la Universidad Nacional de Colombia. Es importante también, al igual que como se hizo en Cali, pues hay escenarios como la Plaza de los Artesanos y otros lugares de la capital que podrían prestarse, pero depende del aforo, depende de cuántos indígenas decidan determinen desplazarse a la capital el día de mañana. Lo que le preocupa a las autoridades en Bogotá es que esta minga indígena coincida con el paro convocado por el próximo 21 de octubre en Bogotá y esta protesta tome unas dimensiones mucho mayores que complicarían la situación de orden público y de salud pública en medio de la pandemia. Información que originamos en directo hasta ahora desde el Consejo de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Y sigue la conmoción por la muerte del médico Fabio Granda Ramírez y su esposa, que fallecieron en un accidente aéreo. Su hijo de 1 año que sobrevivió al accidente se recupera en una clínica en el norte de Bogotá. Natalia, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con el niño? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente aquí en la Fundación Santa Fe permanece el menor de 1 año de edad sobreviviente al accidente aéreo que se registró ayer en inmediaciones del municipio de Ubaté. El más reciente parte médico que nos han entregado los médicos de esta institución es que el menor ingresó con trauma en tórax y abdomen, pero ya se encuentra estable de salud. Cabe recordar que los padres de este menor, Fabio Grandas, y su madre, Mayerly Díaz, perdieron la vida en medio de este accidente. Hablamos con algunos colegas, algunos amigos de Fabio, este médico cirujano de 50 años de edad, quienes nos hablaron sobre cómo lo recuerdan. También nos han dicho que además de ser apasionado por la medicina, también era apasionado por la aviación, y es que llevaba más de 12 años siendo parte de la patrulla civil colombiana. Allí se dedicaba a hacer misiones médicas voluntarias. Algunas de las más importantes que hizo fueron misiones al Meta, al Casanare, misiones quirúrgicas, pero también una de las últimas que realizó fueron vuelos humanitarios para ayudar en medio de la pandemia en hospitales que quedan lejanos, en municipios apartados de Colombia. Hablamos con la directora de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. El doctor Fabio nos acompañó a muchas de estas misiones en todo el territorio nacional y desde hace algunos años se había convertido también en piloto voluntario de la patrulla aérea, entonces pues también apoyó muchísimo la labor que hace la patrulla desde ese doble frente como médico y como piloto. En la emergencia por COVID-19 hizo muchísimos vuelos humanitarios para apoyar al país, al Instituto Nacional de Salud, a los hospitales más apartados de Colombia con todas las necesidades que se tenían.
Importante recordar que este menor de edad sobreviviente quedará bajo el cuidado de sus otros familiares. En otras noticias hablamos con las madres de algunas de las 11 mujeres víctimas del monstruo de Monserrate, porque estas mujeres, estas madres, rechazan la decisión del juez de absolver a este hombre del delito de acceso carnal violento. Han rechazado esta decisión y han dicho que hay pruebas contundentes en donde este hombre debería pagar no solo por el delito de asesinato, sino también por el delito de acceso carnal violento. Piden que no se rebaje la pena y que este hombre pague y que se haga justicia no solo por el dolor de estas víctimas, sino por el dolor que han tenido que soportar todas estas madres. Se me hace muy triste eso que ahora el fiscal diga que él no tuvo acceso carnal con las víctimas, cuando ya los hechos había sido probatorio de que él había tenido acceso carnal, y tengo entendido que por él mismo hablaba que él las mataba y las violaba. Y es que la condena que le dieron por la muerte también fue muy poquita, porque fueron 30 y algo de años. Y es que no fue una, fueron 11 niñas las que mató, 11 muchachas, y lo están condenando por una sola. Y es que justamente en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación anunció que apelará esta decisión. Será el próximo 27 de octubre cuando lo harán de manera oficial para apelar la decisión del juez de absolver a este hombre, el monstruo de Monserrate, del delito de acceso carnal violento. Sobre las 12 del mediodía tendremos más información sobre estas noticias. Luisa, continúe usted con más información. Así es, Natalia, muchas gracias. Y no cesa la violencia contra las comunidades indígenas. En Antioquia fue asesinado un menor de 16 años, hijo del gobernador mayor de la comunidad zenú. Yossi, muy buenos días. Detalles de esta noticia. Hola Luisa, buenos días. Se trata de Deimer Alberto Lucas, como usted lo decía, de 16 años, quien se dirigía hacia una quebrada junto a un amigo en zona rural del municipio del Bagre, Bajo Cauca antioqueño, para darse un baño allí, y fueron atacados a bala por hombres, al parecer que pertenecen a un grupo armado que delinque en esta zona. El amigo logró huir, escapar y darle aviso a las autoridades, exactamente a la Guardia Indígena, pero el hijo de este gobernador mayor de la comunidad zenú murió en el lugar. La organización indígena de Antioquia rechazó este acto violento, este homicidio, la confrontación a la que son expuestas las comunidades en los diferentes territorios y subregiones del departamento de Antioquia, y pidieron a las autoridades que hagan una investigación para que se esclarezcan los móviles de este crimen. Noticia en desarrollo en CMI. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, las autoridades de salud, tanto de la gobernación como de la alcaldía de Medellín, coinciden en que hay un aumento significativo en los casos COVID en el departamento. Sin embargo, dicen que en este momento la ocupación está en un 76% en UCI, que habría una disponibilidad, pero que si sobrepasa el 79% por más de 3 días, se podría declarar la alerta roja hospitalaria. Antioquia pasó de un promedio de 1.100 casos diarios de COVID a tener 2.000 y hasta 2.624, como ocurrió en el último reporte de contagios en el departamento. Este sería, según la Secretaría de Salud, un aumento del 30%. El incremento también es en UCI, que está en 76%, y si sobrepasa el 79% por 3 días consecutivos, se decretaría la alerta roja. Sin duda, la mayor cantidad de casos en el departamento se concentra en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Seguiremos revisando diariamente las cifras y de acuerdo al avance, a las tendencias que veamos, pues iremos tomando las medidas que sean necesarias. Entre tanto, autoridades de salud de Medellín tienen un reporte distinto. Aseguran que el aumento es del 25% y que era el esperado tras la reactivación económica. Por ahora no contemplan nuevos cierres en sectores económicos. Por el momento no estamos pensando en cierres, pero todo depende de ese autocuidado y del comportamiento de la ciudadanía, que no lleven y no trasladen este virus a los adultos mayores. Medellín aún dispone del plan 1000 camas UCI para atención en 22 hospitales que conforman la red. Esta alerta roja hospitalaria sería para el cierre de algunos servicios y no para concretar algún tipo de nueva cuarentena estricta. Más adelante en minutos tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yossi, gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Atlántico en riesgo por rebrote de COVID. Así se ven las playas y balnearios. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Atlántico está en riesgo por rebrote de COVID. Playas y balnearios se ven llenos de gente, lo que tiene en alerta a las autoridades de salud. Jorge, muy buenos días. ¿Qué están haciendo para controlar estas aglomeraciones? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Hay un llamado de atención que están haciendo desde la Gobernación del Atlántico a las autoridades municipales a fin de que se cumpla la normatividad en relación al aislamiento selectivo, pues no se está manteniendo el distanciamiento en playas del departamento del Atlántico, de acuerdo con videos que se han registrado el fin de semana en los balnearios de Puerto Colombia y Pradomar, atiborrados de ciudadanos sin ningún tipo de protección y tampoco sin aislamiento. Por todo esto, podrían presentarse brotes de COVID-19, alertan las autoridades en el departamento del Atlántico. Igualmente, fue encontrada abierto un establecimiento, un centro recreacional en el municipio de Sabana Larga, en el centro del departamento, con más de 100 personas, la mayoría niños, y además disfrutando de un día de piscina. En Barranquilla fueron más de 300 las fiestas que fueron canceladas, también en desarrollo de estos procedimientos que se han cumplido en la capital del Atlántico, tratando de que se cumpla con lo estipulado en las normas de prevención. En otras noticias, Noticentro 1 CMI conversó con una de las personas voluntarias para el ensayo clínico de la vacuna del COVID-19 en este departamento. Una mujer que formó parte del grupo de 70 personas que se presentaron el pasado viernes al Centro de Investigaciones Médicas, CIMEDICAL, en el norte de la ciudad de Barranquilla. Esto a raíz de la pausa que ha declarado Johnson & Johnson por una extraña enfermedad que ha desarrollado una de las personas voluntarias de esta vacuna en el mundo, sin precisar el país en donde se está cumpliendo o donde se presentó este caso. La voluntaria ha dicho que en efecto sintió susto cuando conoció la noticia, pero manifiesta expresar y tener tranquilidad por lo que pueda ser el desarrollo de esta vacuna y que atiende las solicitudes que se le hacen 3 veces al día a través de una plataforma digital para que responda su evolución en el estado de salud. Y una última noticia, 10 personas fueron capturadas en diferentes operativos desarrollados en Barranquilla, Santa Marta, La Guajira y también en Bogotá en contra de una organización dedicada al narcotráfico, liderada por un integrante de la etnia Wayuu. Según se informa por parte de la Policía y de la Armada Nacional, esta persona habría desarrollado en los últimos 2 años el acopio de 66 toneladas de droga que fueron llevadas a Centroamérica inicialmente y posteriormente a Estados Unidos y Europa. Más adelante tendremos desarrollos de estas noticias. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Habitantes del barrio Villa Rosita en Cartagena construyen un ecoparque con escombros. La iniciativa ha sido financiada a través del reciclaje que luego se vende para obtener el resto de los materiales. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo es la historia de esta comunidad? Luisa, televidente, muy buenos días. Yo los saludo desde el barrio Villa Rosita. Es un bonito proyecto que adelanta esta comunidad tras la problemática del arrojo de escombros diarios que se veía en esta zona. Ellos decidieron convertir el problema en una solución y por eso construyen estas zonas ecológicas. A esta hora saludo a la presidente de la Acción Comunal del barrio Villa Rosita. Buenos días y bueno, ¿cómo ha sido todo este trabajo? Bueno, buenos días a todos. Este ha sido un trabajo arduo. Nosotros reciclamos y con el monto que obtenemos del reciclaje, pues ayudamos a comprar todo el material que se necesita. ¿Cada cuánto reciclan? Nosotros tenemos jornada de reciclaje todos los viernes. Todos los viernes durante todo el día y pues enseguida lo vendemos y compramos el cemento, la arena, la varilla, todo lo que necesario para trabajar aquí en el parque. También saludamos a esta hora quien ha sido el artista de toda esta obra. Vemos que el parque tiene una tortuga gigante. ¿Cómo ha sido todo este trabajo y qué se espera a futuro? Bueno, buenas tardes. Yo me llamo José López. La tortuga o jicotea, ¿no? Es en base a que es un mensaje, más que todo para resguardar este tipo de animales que están en extinción. Y bueno, este ha sido un trabajo bastante arduo, mucha creatividad, mucha perseverancia y en vista de que
ha tenido un éxito. Vamos rumbo a seguir nuestro trabajo, pues. Entonces vamos a hacer una iguana más o menos de 10 metros, buscando la manera de que sea lo más real posible. Muchísimas gracias. Decir que el barrio Villarrosita espera ser el primer barrio con zonas ecológicas de la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información, más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Dramáticas cifras sobre la deforestación que afecta a bosques y selvas del país fueron reveladas en la Comisión Quinta del Senado. En 30 años, Colombia ha perdido 5 millones de hectáreas. ¿Cómo es posible que desde 1990 hasta el 2019 el país haya perdido más de 5 millones de hectáreas de bosques? Mientras que en la última década apenas hemos recuperado 7.000 hectáreas. Y es que lo expresado por la senadora Marisa Martínez es grave en materia de deforestación. Las causas son 5. Acaparamiento de tierras, ganadería extensiva. Y que esta ganadería esté afectando de manera tan grave los parques nacionales. Cultivos ilícitos, expansión agrícola e infraestructura, es decir, la construcción de vías. Las cifras son dramáticas. En 2017 hubo 219.973 hectáreas deforestadas. En 2018 la cifra bajó a 197.159 y en 2019 bajó a 158.894, pero sigue siendo muy alta. La deforestación es una renta criminal. El gobierno nacional se comprometió a fortalecer sus mecanismos de prevención de la deforestación y a trabajar de manera articulada con el sector privado. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Cataluña cierra bares y restaurantes por 15 días. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Por rebrotes de coronavirus, Cataluña ordenó el cierre de todos los bares y restaurantes por 15 días. Los astronautas llegan en tiempo récord a la Estación Espacial Internacional y Rusia registró su segunda vacuna contra el coronavirus. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno de Cataluña ha aprobado el cierre de los bares y restaurantes de toda la región a partir del próximo viernes y hasta finales del mes de octubre para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus. Solo se permitirán los servicios de recogida de comida. También se restringen hasta el 30% el aforo de los comercios, se cierran las salas de juego, bingos y casinos, se suspenderán los congresos y convenciones, se reducirá el aforo de cines y teatros a un 50% y se prohibirá los servicios que impliquen contacto físico, a excepción de visitas médicas y peluquerías. Tras conocerse la decisión, los sectores señalaron su preocupación y salieron a manifestarse a las calles. La pandemia del coronavirus pone en peligro los avances logrados en los últimos años en la lucha contra la tuberculosis, una enfermedad que mató en 2019 a 1,4 millones de personas pese a la existencia de una cura. Según la Organización Mundial de la Salud, los países más afectados por la tuberculosis están implicados en la lucha contra el COVID-19 y esto podría traducirse en entre 200.000 y 400.000 muertes adicionales este año debido a la enfermedad. Una nave Soyuz con 3 astronautas a bordo, un estadounidense y 2 rusos, se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional en un tiempo récord, tan solo 3 horas después del despegue. Con este récord se redujo a la mitad el tiempo de los vuelos tripulados hacia la estación, que antes tardaban como mínimo 6 horas. El viaje fue posible gracias a un nuevo sistema de guiado de los cohetes Soyuz. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció sobre el registro de una segunda vacuna rusa contra el coronavirus, anunciando también que una tercera está en camino. El fármaco Epivac Corona ha sido registrado este miércoles por el Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología. Putin enfatizó la necesidad de aumentar la producción de las primeras 2 vacunas registradas y de proporcionarlas en primer lugar al mercado ruso. Entre tanto, la producción de las vacunas rusas para países extranjeros debería realizarse principalmente en las instalaciones de esos estados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por el incremento de hechos de violencia, especialmente en territorios que se caracterizan por la presencia de grupos armados y a una limitada presencia del Estado.
Agrega que de acuerdo con la información oficial, en el primer semestre del año, la tasa de homicidios en Colombia fue de 23,33 por cada 100.000 habitantes, que es el valor más bajo desde 1974, pero al mismo tiempo señala que esos homicidios se concentraron en el 55% del territorio nacional y los departamentos con las mayores cifras son Antioquia, Cauca y Nariño. El Papa Francisco decidió no saludar personalmente a los fieles al finalizar la audiencia general para evitar multitudes e infecciones por coronavirus. Se disculpó por tener que hacerlo a distancia. Scusatemi se oggi vi saluto da lontano, ma credo che se tutti come buoni cittadini compiamo le prescrizioni delle autorità, questo sarà un aiuto per finire con questa pandemia. Grazie. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Tragedia familiar. ¿Qué va a pasar con el bebé que perdió a sus padres en accidente aéreo? Niño se recupera en clínica de Bogotá. Conmoción familiar por muerte del médico Fabio Granda Ramírez. Realizaba misiones médicas voluntarias en su avioneta. Minga indígena se alista para marchar a Bogotá. ¿Cuáles medidas se implementarán en la capital? Capturan al asesino de 3 indígenas en Vera. Asesinan a hijo de gobernador indígena en el Bajo Cauca antioqueño. UCI en Antioquia, cerca del 80% de ocupación y de declarar alerta roja. Playas y balnearios en el Atlántico llenos de gente. Hay riesgo de rebrote. Desmantelan red criminal que sacaba del país droga producida por el ELN, los Pachenca y La Silla. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un hospital en el norte de Bogotá se recupera el bebé de 1 año que perdió a sus padres en un accidente aéreo. Una de las víctimas es el reconocido médico Fabio Granda Ramírez, que por más de 12 años prestó servicio como voluntario en diferentes misiones médicas. Natalia Dávila habló con los amigos cercanos a Fabio Granda. Natalia, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues hablamos con médicos, colegas de Fabio, pero también con la directora de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, lugar en donde permaneció más de 12 años haciendo misiones voluntarias Fabio y además lugar en donde aprendió a cogerle gusto a la aviación. La comunidad del sector de Novilleros, en inmediaciones del municipio de Ubaté, fue quien alertó a las autoridades sobre el accidente aéreo. Y fueron ellos mismos los que rescataron al menor de 1 año de edad, único sobreviviente del fuerte impacto. Al momento en que cae la aeronave, la comunidad se acerca, encuentran al menor en llanto, y por lo cual lo extraen y lo llevan a la institución. Primero fue trasladado al hospital de Ubaté, donde llegó con trauma en tórax y abdomen. Se da indicaciones de traslado a la ciudad de Bogotá. Durante el traslado el menor presenta inestabilidad en su estado de salud, por lo cual decidimos ingresarlo de manera urgente a la clínica Marley Echía. Posteriormente fue remitido a la Fundación Santa Fe, donde hoy permanece y su estado de salud es estable. Sus padres, Fabio Grandas y Mayerly Díaz, perdieron la vida en medio del accidente. Fabio tenía 50 años, era el piloto de la avioneta que venía de Santa Marta al aeropuerto de Guaymaral. También era médico cirujano y hacía parte de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una fundación de misioneros médicos. Con nosotros participaba como cirujano general. Transformó la vida de muchísimas personas en los lugares más apartados de Colombia con estas cirugías. Realmente pues la patrulla es la única oportunidad que tienen miles de personas al año de acceder a cirugías. Los grupos de trasplante de Colombia lo reconocen como uno de los cirujanos más constantes, permanentes y valiosos para el país, con miles de enseñanzas, con miles de anécdotas, con miles de recuerdos. Llevaba más de 12 años como voluntario y algunas de las misiones más importantes fueron operaciones en Villanueva Casanare, vuelos humanitarios a hospitales apartados en medio de la pandemia y la instalación de una carpa quirúrgica en Mapiripán, Meta. Anécdotas miles, o sea, las misiones que pudo haber hecho Fabio en estos 12 años son muchísimas. Hay muchas historias de sus compañeros pilotos, de los voluntarios médicos, de todo el personal. Mayerly, su esposa, era abogada y con ella viajaba una tercera persona que también perdió la vida, identificada como Nuris Maza. El menor de edad sobreviviente quedará bajo el cuidado de sus familiares.
Y familiares de las víctimas del monstruo de Monserrate rechazaron la decisión del juez de absolver a este hombre del delito de acceso carnal violento. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión. Freddy Valencia, más conocido como el monstruo de Monserrate por abusar y asesinar a mujeres en Bogotá, hoy vuelve a convertirse para 11 familias en su mayor dolor de cabeza. Tras ser condenado a 36 años de prisión en noviembre de 2017, en las últimas horas fue absuelto del delito de acceso carnal violento, según sustentó el juez, por carecer de pruebas contundentes por el nivel de descomposición de los cuerpos. Nubia Uribe, madre de Sonia Ginette Martínez, quien perdió su vida cuando tenía 24 años, hoy rechaza esta decisión. ¿Cómo lo van a disolver de ese cargo? Y es que la condena que le dieron por la muerte también fue muy poquita, porque fueron 30 y algo de años. Y es que no fue una, fueron 11 niñas las que mató, 11 muchachas, y lo están condenando por una sola. Aunque han transcurrido 4 años desde la muerte de Adriana Patricia Porras, otra de las víctimas, su madre, María Emma Cruz, sigue recordándola con dolor. Se me hace muy triste eso, de que vaya a quedar una muerte impune de las víctimas del monstruo de Monserrate, ya finalizando prácticamente las investigaciones. Entonces ahora que ya vayan a echar todo atrás. Asegura que las pruebas son contundentes. Ya los hechos había sido probatorio de que él había tenido acceso carnal y tengo entendido que por él mismo hablaba que las mataba y las violaba. La Fiscalía anunció que el próximo 27 de octubre apelará la decisión, ya que no comparte la valoración que el juez le dio a las pruebas contra Valencia por el delito de acceso carnal violento. El monstruo permanece privado de la libertad en la cárcel Picota de Bogotá. Bien, pues las madres de estas 11 mujeres víctimas del monstruo de Monserrate hacen un llamado para que a este hombre no le rebajen la pena. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila y Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. En menos de 24 horas empieza la marcha de la minga indígena hacia Bogotá. A esta hora hacen un recorrido por la capital del Valle. Sebastián Bedoya acompaña a la minga indígena. Sebastián, muy buenas tardes. Adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. A esta hora por la calle Quinta se moviliza la comunidad, la minga indígena. Ellos avanzarán. La minga realizó una marcha en Cali rumbo al centro administrativo municipal como antesala al desplazamiento hacia Bogotá, luego del fracaso en los diálogos con la Comisión del Gobierno Nacional. Para poder cuadrar el tema logístico en Bogotá, entonces pues nosotros vamos decididos y pues hace un momento también que, o sea, el caballito de batalla, el tema del COVID, pues seguiremos en la lucha. Ahora si nos morimos es responsabilidad del gobierno. Los indígenas se movilizarán en buses tipo Chiva y llegarían en una semana a la capital del país. La pregunta de algunos es, bueno, van a hablar con el presidente en Bogotá. La minga ha dicho, ya no nos interesa. Si habla o no habla es problema del presidente. Porque en Bogotá vamos a posicionar la minga y decirle al mundo que en este país no tenemos gobierno y que no tenemos presidente. Son al menos 10.000 personas de Cauca, Huila, Putumayo y Caldas que conforman la minga. Me preocupa la situación de derechos humanos que está pasando a lo largo del país. Se habla de 67 masacres en el país, donde han caído líderes sociales, líderes indígenas, líderes sociales, y pensamos que tenemos que avanzar en la implementación del proceso de paz. La decisión de moverse a Bogotá se acordó después de 2 jornadas de diálogo en Cali con la Comisión del Gobierno Nacional, encabezada por la ministra del Interior, Alicia Arango, quien respondió argumentando la necesidad de crear una ruta para atender cada petición de la minga. Muy bien, precisamente sobre seguridad es uno de los llamados que hace hoy la comunidad indígena. Por eso, la policía en las últimas horas capturó a un hombre de 20 años en el norte del departamento del Valle, acusado de asesinar a 3 hermanos indígenas en este año. Un hombre de 20 años fue enviado a la cárcel luego de hallarlo responsable de asesinar a 3 hermanos de la comunidad indígena en el municipio de Bolívar, norte del Valle, el pasado mes de marzo. Se ha logrado la captura de alias Chipi,
actor intelectual de los múltiples homicidios sucedidos contra 3 integrantes de la comunidad en Verachamí. La investigación continúa para determinar por qué asesinó a los 3 indígenas. En el mismo ataque, otro nativo resultó herido. Homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El hombre deberá responder por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y accesorios de uso privativo de fuerzas militares. A esta hora la minga indígena recorre la calle Quinta, avanzará hasta el centro administrativo municipal CAMP, donde realizarán un acto político y simbólico como antesala a su desplazamiento a la ciudad de Bogotá. Varias rutas del sistema de transporte masivo han tenido que ser desviadas y hay usuarios que están esperando que se normalice el servicio. Hasta el momento no hay ningún tipo de alteración en el orden público y con estas imágenes me despido desde el sur de Cali en la marcha de la minga indígena. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Feliz tarde. Sebastián, muchas gracias. Y es que el próximo 21 de octubre estaría llegando a Bogotá la minga indígena. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cómo se prepara Bogotá para recibir a más de 10.000 indígenas? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues en este momento se está definiendo el lugar de alojamiento para más de los 10.000 indígenas que llegan a la capital del país. Uno podría ser la Universidad Nacional y otro la Plaza de los Artesanos. El gobierno nacional se encargará de la logística sanitaria y el distrital de controlar los protocolos de bioseguridad. Este jueves en la madrugada saldrá desde Cali con destino a Bogotá la minga con más de 10.000 indígenas. A las 4 de la mañana estará saliendo la minga de aquí de Cali. Recorrerá las calles del país hasta llegar a Bogotá. No se sabe cuántos días se quedarán en la capital, pero desde ya se está coordinando la logística para garantizar las medidas sanitarias de bioseguridad y los posibles lugares de alojamiento. En años anteriores se han quedado en la Universidad Nacional de Colombia. Es importante también, al igual que como se hizo en Cali, pues hay escenarios como la Plaza de los Artesanos y otros lugares de la capital que podrían prestarse, pero depende del aforo, depende de cuántos indígenas decidan determinen desplazarse a la capital el día de mañana. Lo que preocupa a las autoridades es que la minga se establezca en la capital por varios días y empate con el paro nacional convocado para el 21 de octubre. Insistimos, reiteramos la importancia de que ojalá lograra el gobierno nacional avanzar en la mesa de diálogo en territorio para que no sea necesario el desplazamiento de un número tan importante de comunidades indígenas del Cauca a la capital del país. Y es que 9 de cada 10 marchas en Bogotá van dirigidas al gobierno nacional, por lo que la alcaldesa a través de su cuenta en Twitter pidió al presidente Iván Duque resolver anticipada y pacíficamente las diferencias con la ciudadanía. La alcaldesa Claudia López criticó al presidente Iván Duque por no llegar a un acuerdo con la minga y evitar su traslado a Bogotá. Dijo que era más fácil dialogar con humildad y resolver que permitir el traslado de más de 10.000 personas a la capital en medio de la pandemia. Es la información que originamos en directo hasta ahora desde el Consejo de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y fue asesinado el hijo de un gobernador indígena en el municipio del Bagre, Bajo Cauca Antioqueño. El menor, quien tan solo tenía 16 años, fue atacado a bala. Yussi, buenas tardes. ¿Ya hay pistas sobre los responsables de este crimen? Hola Luisa, buenas tardes. Aún no hay pistas, solo se conoce que serían presuntos integrantes de grupos armados que tienen confrontaciones continuas en esta zona del Bajo Cauca Antioqueño. Deimer Alberto Lucas Lora, de 16 años, caminaba junto a un amigo rumbo a una quebrada para darse un baño en zona rural del municipio del Bagre, Bajo Cauca Antioqueño, cuando fueron atacados a bala por delincuentes. El amigo logró escapar y dio aviso a la guardia, pero el hijo del gobernador mayor murió. Un hecho que por supuesto enluta el corazón de todo el movimiento indígena antioqueño y que enciende las alarmas, sobre todo en esta región del Bajo Cauca Antioqueño, en donde hemos visto cómo el conflicto armado, tras la firma del acuerdo de paz, ha venido escalonándose, dejando desplazamientos. La organización indígena hizo un llamado a los actores armados para que sean excluidos del conflicto armado. Respeto a la vida, al proceso organizativo y a la jurisdicción especial indígena. Y recordarles que con los pueblos indígenas de Antioquia pueden contar siempre para la paz y nunca para la guerra.
queremos morir de viejos. Según el Consejo del Gobierno Mayor de la Organización Indígena de Antioquia, el menor no tenía amenazas. Familiares piden que se esclarezcan los móviles de este crimen que estremece a la comunidad zenú en el Bagre, Antioquia. Y en otras noticias de Antioquia, en las últimas horas la policía capturó a alias Máximo, quien es señalado de ser el cabecilla de una banda conocida como La 30 en la Comuna 3 de Medellín, señalado de ser sanguinario, peligroso y además de cometer múltiples extorsiones y desplazamientos forzados. Máximo Alexander Morales, alias Máximo, era un sanguinario cabecilla de la banda delincuencial La 30, señalada de cometer múltiples extorsiones y desplazamientos forzados urbanos en la Comuna 3 de Medellín. Su captura se dio en las últimas horas por parte de la policía. Es un cabecilla bastante agresivo al interior de su organización criminal, igualmente de algunas organizaciones con las que presentan confrontación. Está alineado al grupo delincuencial de La Terraza. Es una organización delincuencial con más de 25 años de vida criminal y que ha venido afectando a los ciudadanos en diferentes actividades cotidianas como es la extorsión. Ordenaba en su calidad de cabecilla posiblemente desplazamientos forzados, intraurbanos, extorsiones y hasta la determinación de homicidios por tema de ajuste de cuentas ahí entre grupos criminales. Por alias Máximo, de 43 años, se ofrecían 50 millones de pesos y hacía parte del cartel de los más buscados de la ciudad por su prontuario criminal. En el 2013 igualmente tiene un antecedente por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Reemplazó como cabecilla de esta organización criminal a alias Nano. Por su alta peligrosidad, será trasladado a otra cárcel fuera de Medellín. Este traslado se da justamente para que evite delinquir desde este centro de reclusión. Esto desde la capital antioqueña, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, alerta en el Atlántico por rebrote de COVID. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las autoridades en Barranquilla y Atlántico llamaron la atención por los reiterados actos de indisciplina social. Playas y centros de recreación atiborrados obligaron a las autoridades a hacer un nuevo llamado a la ciudadanía. Jorge Castro con el reporte. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La Gobernación del Atlántico y la Capitanía de Puerto de Barranquilla han llamado a la atención y ha pedido a la Alcaldía de Puerto Colombia atender y hacer cumplir los requerimientos a los bañistas en materia de la normatividad que existe en este momento para que se mantenga el aislamiento en las playas del departamento. Playas en las que no se respeta el distanciamiento social y aglomeraciones en sitios de recreación motivaron un nuevo reclamo de las autoridades en Atlántico a quienes violan normas de bioseguridad. Entre la multitud, personas sin tapabocas, como si no existiera pandemia. Le pedimos al Comité Extraordinario de Playas de Puerto Colombia que se reúna y evalúe lo ocurrido este fin de semana, de tal forma que hacia futuro se pueda tener un mayor control del aforo y que se cumplan las normas y los protocolos de bioseguridad. Pero también hacemos un llamado a los usuarios de las playas de Prado Mar para que tengan conciencia de la importancia del autocuidado. En Barranquilla fueron apagadas 341 fiestas. Igualmente, fueron cerrados 37 establecimientos comerciales, se impusieron 1.500 comparendos y 450 personas fueron trasladadas a la UCJ. Noticentro 1 CMI conversó en la ciudad de Barranquilla con una de las mujeres voluntarias en el proceso de ensayo clínico de la vacuna de COVID-19 de Johnson & Johnson. Manifestó que pese a la pausa que se declaró por parte de la multinacional, tiene la calma pese al susto que sintió inicialmente. Esta barranquillera asegura sentirse tranquila pese a los temores que sintió al conocer la noticia de que la multinacional farmacéutica Johnson & Johnson había suspendido los ensayos de su vacuna por una enfermedad inexplicable de un voluntario. La noticia fue algo inesperado. Sí, claro, un poco de susto. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Tranquila, pues por el laboratorio, porque la ciencia también ha avanzado
y que todavía son estudios los que se están haciendo y eso hace parte de todos estos avances. Afirma haberse sentido bien después de 4 días de presentarse al Centro de Investigaciones a hacer parte del ensayo clínico. Nosotros seguimos reportando diariamente en nuestra aplicación todo, si hay síntomas, si no, qué tipo de síntomas, temperatura, saturación, todo. Pese a los temores, esta mujer sostiene que está con una de las vacunas más seguras del mundo. Y un duro golpe asestaron la Policía Nacional y la Armada a una... Canal 1, estamos llenos de lo que te gusta ver. Estamos llenos. El cabecilla de esta organización, según la Policía Nacional y la Armada, es Reidis Rafael Valdeblanques Morales, un integrante de la etnia Guayó, alias El Humito. Con sus hombres habrían sacado del país 66 toneladas de droga en los últimos 2 años. Se dedicaban a copiar y posteriormente sacar esos alijos. Alias El Humito fue capturado con su papá y otros 8 hombres. Con esta operación se logra dar un golpe contundente a toda la estructura criminal dedicada a este crimen transnacional. Los operativos se cumplieron en Barranquilla, La Guajira, Santa Marta y Bogotá. Los 10 capturados fueron judicializados en las últimas horas en Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI. Comunidad en Cartagena hace esculturas con material reciclable. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Habitantes del barrio Villa Rosita en Cartagena construyen un ecoparque con escombros. La iniciativa ha sido financiada a través del reciclaje que luego se vende para obtener el resto de materiales. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Luisa, televidentes, buena tarde. Es un bonito proyecto y bastante interesante lo que hace esta comunidad tras la problemática de arrojo de escombros que se veía en esta zona. Ellos decidieron utilizar estos escombros para crear este ecoparque. Esta tortuga gigante es la principal escultura que embellece al ecoparque de Villa Rosita al sur de Cartagena. Un proyecto que surgió en medio de la pandemia tras la problemática de escombros que a diario eran arrojados en el sector y que contó con el apoyo de José López, un artista venezolano que también reside en el lugar. Pues nos ha tocado reciclar, vender el reciclaje para con ello poder comprar los implementos que necesitamos para que se diera realmente esta hora final. Y hacer de esta fusión un parque para distracción a los niños y para adultos, algo recreativo. A través del reciclaje, la comunidad ha podido materializar el proyecto que busca ser un ejemplo para otros sectores de la ciudad. La próxima escultura será una iguana de aproximadamente 10 metros. El barrio Villa Rosita espera convertirse en el primer lugar con zonas ecológicas de la ciudad. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.